Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Hay un libro muy famoso, me imagino que usted lo conoce bien, escrito por J.R.R. Tolkien, llamado El Señor de los Anillos. ¿Usted lo conoce? Quizá de pronto usted no conoce el libro y no la película, ¿verdad? Bueno, El Señor de los Anillos, bueno, ahorita les cuento qué pienso sobre las películas basadas en libros. El libro El Señor de los Anillos narra la historia de Bilbo Baggins o Bilbo Bolsón, un joven hobbit quien junto con un grupo de personas a su alrededor denominadas la Comunidad del Anillo, se les encomienda un encargo especial. Y es destruir un anillo que estaba en poder del tío de Bilbo, lo tenía guardado hace mucho tiempo, pero ellos deben tomar ese anillo y destruirlo, pues este anillo tiene la particularidad de haber sido forjado por el Señor Oscuro, Saurón. Y ese anillo es la fuente de poder de Saurón, y Saurón ha despertado después de mucho tiempo y quiere recuperar su anillo para así poder dominar y gobernar a placer sobre la Tierra Media. ¿Ok? Usted probablemente, si no ha escuchado la historia, pensará, bueno, listo, tiene que destruir el anillo, pero el problema de destruir el anillo es que lo tienen que hacer en Tierra de Mordor, que es precisamente la tierra de Saurón, el Señor Oscuro. Y tendrán que hacer un largo viaje desde la comarca de los hobbits, teniendo que huir y enfrentar a todas las huestes que Saurón les va a enviar, una hueste de orcos, bien bonitos ellos, horribles. Orcos que van a buscar destruirlos y poder recuperar el anillo para Saurón, pero tendrán que enfrentar las inclemencias de la naturaleza y una tentación especial, quizá el mayor desafío que usted va a ver en esta historia, porque espero que usted la lea antes de verla. Y es la tentación de querer poseer esta joya preciada, pero tan atractiva, precisamente por el poder que ella guarda. Frodo y la Comunidad del Anillo deberán ser fieles, perseverantes y nunca perder el objetivo de llevar a cabo su encargo con éxito y salvar a la Tierra Media, y que haya un rey que la pueda gobernar con toda rectitud y justicia. ¿Lo lograrán? Bueno, eso lo sabrá usted cuando se lea el libro o se vea la película en su defecto. Pero como Bilbo Baggins o Bilbo Bolsón y compañía, la iglesia, que no es la Comunidad del Anillo, sino la comunidad de Jesús, tiene un encargo, una encomienda puntual en esta tierra, mientras Jesús, Cristo, nuestro Rey, viene. ¿Ok? Por eso yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y leamos el texto de hoy. Pero esta vez yo quiero que lo hagamos de manera, lo vamos a leer y luego voy a invitarle a que hagamos un ejercicio. Así que le voy a pedir que una vez lo leamos, no se siente. Estamos en 1 de Timoteo ya, capítulo 6, versículos 20 y 21. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Ahora, yo quiero que usted a la persona que está a su lado, si no la conoce, le pregunte el nombre, por favor. Quiero que todos estén emparejaditos, ¿ok? Si no se sabe el nombre, pregúnteselo. Y quiero que se lo lea a la persona, sustituyendo el nombre de Timoteo por la persona. Y en la parte final, que dice la gracia sea con usted, usted le dice la gracia sea contigo, ¿ok? Entonces,
Primero se lo lee uno, después el otro, por favor. Adelante. Ustedes acaban de escuchar lo que su hermano le acaba de decir. Menuda tarea, ¿verdad? Se puede sentar. Llegamos al final de la carta. Algunos están diciendo, por fin. No, yo no creo que por fin, no, al fin llegamos. Y recuerde que escogimos predicarlas porque queríamos que supiéramos cómo puntualmente debemos vernos como iglesia del Señor. ¿Qué debemos recordar acerca de lo que creemos y qué implicaciones tiene lo que creemos para nuestra vida cotidiana? Y este par de versículos son el último llamado que Pablo hace a Timoteo. Recuerden, su hijo en la fe. Timoteo es ese discípulo, esa persona que él ha formado, que sabe que hará lo necesario para llevar a cabo la misión que le fue encomendada de parar la falsa enseñanza y proteger a la iglesia de que sea desviada por esta misma. Recuerde que esta falsa enseñanza fue promovida por líderes mismos de la iglesia, pastores mismos de la iglesia se desviaron de ella y estaban desviando a la iglesia también. Y vemos puntualmente que este último llamado contiene el recordatorio del propósito para el cual le fue escrita a Timoteo, y que Timoteo no pierda de vista ese recordatorio. Y así como Pablo, yo, como su pastor, Iglesia Redil Gracia y Verdad, quiero recordarte hoy que tenemos un mensaje que es un tesoro que se nos ha encomendado guardar, y debemos hacerlo evitando todo aquello que esté en contra de ese mismo, bajo el poder de la gracia de Dios. Es decir, mi propósito hoy es que usted recuerde que hay un mensaje, un tesoro especial que se nos ha sido encomendado guardar, ¿ok? Y que evitemos a toda costa todo aquello que lo amenace por el poder de la gracia de Dios. Y quiero que caminemos en este texto respondiendo 4 preguntas alrededor de él. La primera es, ¿qué es lo que se nos ha estado encomendando guardar? Segundo, ¿cómo hemos de guardarlo? Tercero, ¿por qué tenemos que guardarlo? Y por último, ¿qué necesitamos para cumplir la encomienda de guardarlo? ¿Ok? En primer lugar, ¿qué se nos ha encomendado guardar? 2, ¿cómo hemos de guardarlo? Tercero, ¿por qué hemos de guardarlo? Y cuarto, ¿qué necesitamos para cumplir esta encomienda de guardarlo? ¿Ok? En primer lugar, ¿qué se nos ha encomendado guardar? Usted nota, bueno, no lo voy a anotar ahí. Este último texto, versículo 20, comienza con una invocación, es decir, un llamado hacia alguien puntualmente, o un gesto exclamativo. Y ese gesto exclamativo es "Oh Timoteo", que algunas versiones como estas lo omiten. Por ejemplo, Reina Valera lo tiene, creo que NBI también lo tiene, Biblia de las Américas lo tiene, no Nueva Biblia de las Américas, algunas versiones lo omiten. Y este gesto parece manifestar la emoción o intensidad emocional que tiene Pablo. Parece que Pablo ha llegado a su clímax de emociones al llamar a Timoteo así, pero también este gesto, "Oh Timoteo", está queriendo manifestar la importancia del asunto que Pablo quiere tratar. Así, en el Nuevo Testamento, este gesto "Oh" y pronunciar el nombre de alguien, "Oh Timoteo", "Oh Daniel", "Oh Pedro", "Oh Pablo", es una manera de llamar la atención de la persona porque se le va a decir algo importante. Y ya previamente, en el versículo 11 de este capítulo, Pablo le ha dicho a Timoteo, "Oh hombre de Dios". Así que Pablo, con este nuevo llamado, quiere enfatizarlo. Mira de lo que se trata esto. Mira la importancia del tema del que te he estado escribiendo. Y vemos entonces que luego de llamarlo, "Oh Timoteo", inmediatamente le da la primera orden, o lo que es la orden central en este texto. ¿Cuál es?
guarda lo que se te ha encomendado. El término guardar tiene que ver con velar, mantener bajo vigilancia, mantener a salvo, custodiar, defender, proteger, incluso obedecer. Cuando Jesús dice que todo aquel que lo ama guarda su palabra, está utilizando esta misma palabra. ¿Ok? Guardar su palabra en este caso es obedecerla. Esto implica una actitud entonces de estar alerta, de no perder de vista el objeto a cuidar. Es decir, uno no se puede dormir cuidando un tigre, de hacer todo lo posible para que no se pierda o no se lo roben. Ahora, yo creo que debe ser muy, pero muy valioso lo que se encarga para que Pablo le tenga que decir a Timoteo que lo cuide de esta manera. ¿No le parece a usted? Y justo a eso es lo que se está refiriendo el apóstol. Pablo está diciendo, guarda ¿qué? Lo que se te ha encomendado. Ahora, la palabra literalmente, a esa traducción, lo que se te ha encomendado, es literalmente un depósito. Y la imagen tiene que ver, culturalmente hablando, con un dinero o un bien material que una persona importante le encarga a otra para que lo cuide, para que lo guarde, para que lo proteja y lo ponga a producir mientras esta persona viene. Y esto es muy interesante. ¿Saben por qué es muy interesante? Porque justamente el capítulo 6 en su mayoría está hablando de los bienes materiales y las riquezas. ¿Cómo es que piadosamente los hemos de cuidar? Pablo está diciendo, bueno, nuestro interés no está en querernos hacernos ricos, sino en la riqueza que la piedad produce. Y precisamente es un tesoro lo que tú tienes que cuidar, oh Timoteo. ¿Cuál entonces es ese depósito? ¿Cuál es ese bien preciado que Timoteo debe mantener a salvo? Bueno, esta orden es usada de manera similar en otro lugar de las cartas pastorales. Recuerden que las cartas pastorales fueron las cartas que Pablo le escribió a los futuros pastores que él estaba encargando en las iglesias, a saber, a Timoteo y a Tito. En 2 Timoteo capítulo 1 versos 12 al 13, Pablo está hablando del evangelio como aquel mediante el cual la vida eterna, la inmortalidad, el fin de la muerte le es manifiesta a todo hombre. Y dice Pablo que de este evangelio fue constituido predicador, apóstol y maestro. Dice también, por lo cual sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito, o sea, mi tesoro, hasta aquel día. Luego le dice a Timoteo, verso 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro o el depósito que te ha sido encomendado. Es decir, que la encomienda de Pablo y Timoteo es la predicación del evangelio. Miren cómo está relacionado guardar con el tema de la predicación del evangelio, el mensaje mismo de Cristo. Pablo ha sido hecho predicador de este y Timoteo debe retener esas palabras, las cuales son un tesoro o un depósito que él debe cuidar o guardar. De hecho, las primeras palabras que Pablo le escribe a su otro discípulo, a Tito, son que la predicación de la vida eterna le fue confiada. Pero a la luz de nuestra carta, que es lo que nos interesa más, nosotros podemos darnos cuenta que Timoteo fue dejado en Éfeso a fin de ordenar que algunos dejaran de enseñar falsas doctrinas que están desviando personas de la fe o que obstaculizan el plan de Dios que es por fe. En el capítulo 1, verso 11, Pablo ha dicho enfáticamente que se le ha confiado el glorioso evangelio del Dios bendito. Y en 1:18, particularmente, se le deja claro a Timoteo cuál es la encomienda. Se le dice así: pelea la buena batalla, guardando la fe, porque algunos como Himeneo y Alejandro han naufragado de esta. Timoteo también recuerda que los diáconos no deben ser amantes de ganancias deshonestas, sino que deben guardar la fe con limpia conciencia.
Pero de la iglesia, Pablo dice más adelante en capítulo 3, la casa del Dios vivo, Pablo afirma que esta es columna, es decir, es aquella que realza la verdad, la hace visible, pero también es sostén de la verdad. Otras traducciones dicen baluarte. Nos explicaba David que el baluarte era una fortaleza que se construía delante de un castillo a fin de proteger una ciudad. La iglesia protege la verdad. ¿Y qué hace Pablo inmediatamente después de decir esto? Expone el misterio de la piedad. ¿Qué dice acerca del misterio de la piedad? Dice que se trata de la manifestación de Cristo en la carne, resucitado, predicado, creído y glorificado. El Evangelio. Las buenas noticias de gran alegría acerca de lo que Dios hizo enviando a su Hijo, el único mediador entre Dios y los hombres. El cielo no es algo que tú te ganas ni alcanzas de ninguna manera, ni siendo bueno ni correcto, ni siquiera siendo muy religioso o caritativo. Porque de alguna u otra manera todos hemos sentido, hemos pensado o hemos actuado de manera contraria a los estándares de Dios. Así que cualquiera de estas tres cosas, pensar, sentir o actuar, ya nos hace culpables de juicio ante Dios. Todas las personas que están aquí, que han creído en este mensaje, sabemos que Dios nos mostró misericordia habiendo estado antes alienados contra Dios, habiendo sido antes blasfemos e ignorantes. Todos sabemos aquí que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, a hacerlos justos y a adoptarnos como sus hijos amados. Pero no solamente el mensaje como tal lo que Timoteo debe guardar. ¿Ok? Es la vida misma que este mensaje demanda. En 5:21, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que guarde y conserve estos principios. Está utilizando el mismo verbo. ¿Cuáles? Pues las normas de conducta que se han de mantener en la iglesia misma. Hemos de guardar tanto el mensaje del Evangelio como las implicaciones prácticas del Evangelio. Usted ya ha visto en Timoteo cuáles son, ahora yo se las voy a recordar más tardecito. Como lo señala claramente el pastor y teólogo Dave Harvey, un capítulo que estuvimos leyendo con el equipo de formación ministerial esta semana, que entender el Evangelio de forma correcta y protegerlo de forma correcta es la clave para vivir de forma correcta. Entender el Evangelio de forma correcta y protegerlo de forma correcta es la clave para vivir de forma correcta. Y recordemos que mucho del lenguaje que Pablo ha usado en esta carta es deportivo, ¿cierto? Hemos hablado mucho de deportes y hoy no será la excepción. Principalmente de lucha, de boxeo. Y he recordado que todo campeón deportivo, cuando va a jugar una nueva final que ya ganó anteriormente, lo que se dice normalmente es que va ¿a qué? A defender su título. De hecho, se usa ese término cuando se va a hablar de una pelea final. Ayer hubo una pelea final. Impresionante. Campeón Ilia Topuria ganó por cuarta vez consecutiva, defendió por cuarta vez consecutiva su título. Entonces, cuando uno sabe que esto va a pasar, pero eso también pasa en fútbol. Hoy, por ejemplo, nadie va a defender un título. ¿Cierto? Es verdad. Nadie lo va a defender. ¿Quién fue campeón de ellos todo el año pasado? No, nadie lo va a defender, pero se lo van a ganar y lo tendrán que defender el año entrante o el semestre entrante. ¿Sí o qué? Amén. Entonces... ¿Me perdonan? Juanca, yo te amo. Ok, sí. Uno sabe de la final. Uno sabe de la final y uno normalmente dice, ve, hoy es el día en que tal va a defender el título, ¿cierto? Hoy es el día en que va a pasar, ¿cierto?
esa persona retenedora del título es el rival a vencer en esa competición. Nadie va a descansar hasta quitarle su corona. Pero él tendrá que demostrar de qué está hecho. Y para defender su título debería pelear o competir, no solamente siendo muy buen competidor en lo ofensivo, sino mejorar en lo defensivo. Va a tener que cuidar todos esos puntos débiles, porque muy probablemente su enemigo ya lo ha observado, ya le ha visto videos y ya sabe cómo es que lo va a tirar a esa lona. Ayer no lo tiraron a la lona. ¿Ok? Nosotros los que decimos llamar, nosotros los que nos hacemos llamar la iglesia, somos llamados a defender el galardón de la salvación, ese galardón que ya Cristo obtuvo por nosotros, ese galardón llamado buenas noticias, y hemos de protegerlas y velar que la amenaza de la falsa enseñanza no lo quite del camino, no lo desplace de su sitio. Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, que ellos tendrían la encomienda de cuidar a su pueblo y que él demandaría cuentas de ese cuidado. A su vez, en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que estas palabras que él ha oído de él delante de muchos testigos las va a tener que encomendar también a otros hombres fieles e idóneos. Tenemos una encomienda, y es guardar el precioso evangelio de nuestro Señor, el único mensaje capaz de dar salvación a todo aquel que en él crea. Ya sabiendo entonces lo que se nos ha encomendado, que es guardar este tesoro hermoso llamado evangelio, yo creo que podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es que guardamos ese tesoro? ¿Cómo es que guardamos el evangelio? Bueno, la respuesta está en la segunda parte del versículo 20. Dice: y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Nosotros podríamos pensar que esto es una orden directa, ¿cierto? Al usar el verbo evita en imperativo es una orden directa. Pero la manera en que Pablo puso el verbo evitar, el original, denota una acción continua, es decir, que ha de hacerse en forma constante. Por eso se puede entender también o traducir como evitando, que es la forma entonces como se guarda. ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza siempre ha estado al acecho. Es el principal enemigo del evangelio. No va a descansar, así como lo usamos en la metáfora deportiva del campeón, no descansará hasta que le quite el título, no descansará hasta que desplace lo que Jesús logró por nosotros. No debería entonces sorprendernos porque Pablo está tan preocupado por el tema y lo haya repetido alrededor de la carta. Y es que el Nuevo Testamento, hermanos, está abarrotado con toda clase de referencias de que la máxima amenaza que ha enfrentado la iglesia desde sus inicios, es decir, desde la resurrección de Jesús, su ascensión, el derramamiento del Espíritu Santo, es la falsa enseñanza. Jesús prometió que así iba a ser. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 se nos habla de cuál es el objetivo, por qué razón los pastores y maestros son puestos en una iglesia. Son puestos para que capaciten a los miembros para la obra del ministerio y edificarlos a fin de que ellos, en últimas, no sean desviados por todo viento de doctrina y por las artimañas de aquellos que utilizan con astucia las artimañas del error. En Hechos se nos dice que el primer concilio de la iglesia tuvo lugar, ¿por qué? Porque se levantó la falsa enseñanza de los judaizantes, de que para poder ser aceptos delante de Dios había que circuncidarse. Y así, aunque no está registrado en la escritura, pero sí en la historia, los diferentes concilios de la historia de la iglesia fueron combatiendo una falsa herejía que apuntaba contra doctrinas centrales y bien centrales de la fe. ¿Ok? Por si fuera poco, nosotros no debemos olvidar, hermanos, por qué el hombre cayó.
por una falsa enseñanza, por una mentira, por una distorsión de la verdad que Satanás supo usar muy bien. Y a través de la historia de Israel nosotros vimos cómo el Señor procuró que Israel extinguiera todo aquello, toda falsa religión que hubiera en su tierra, a fin de que no fueran tropiezo para ellos. Y no solamente eso, no obedecieron al Señor, sino que en el exilio siguieron escuchando profetas, a los cuales el profeta que más predicó contra estos fue Jeremías. Instó: no los escuchen, no los escuchen, obedezcan al Señor y sus palabras. Lo que Timoteo tiene que estar evitando entonces, según este texto, es aquello que utiliza mal el nombre de ciencia, o lo que se hace llamar de manera errónea ciencia o conocimiento. Es mejor entenderlo como conocimiento. Aquí no estamos hablando de disciplinas científicas como la biología, la astronomía. No están hablando de nada de eso. ¿Ok? En pocas palabras, o en palabras de un paisa, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: hermano, pilas con aquellos que se hacen llamar la disqueciencia. Y a la luz de la carta, sabemos que ese fue el primer encargo que Timoteo recibe: instruir que no se enseñara algo distinto a la enseñanza sana o sana doctrina. Los maestros de ese entonces, los falsos maestros, se caracterizaban, y yo creo que los de hoy en día también se caracterizan, porque se vendían a sí mismos como poseedores de un nuevo conocimiento acerca de cosas puntuales. Pero Pablo nos vuelve a recordar el contenido de tal conocimiento, y quizá nos debería servir de guía puntual si nosotros queremos examinar la falsa enseñanza. Algunos de ustedes me han preguntado, y sé que muchos se están preguntando: bueno, ¿cómo es que distinguimos la falsa enseñanza? Pablo, en la carta, nos va a dar algunas, o al menos en este texto nos va a dar algunas señales. ¿Ok? La primera es que la falsa enseñanza o falsa ciencia está caracterizada por palabras vacías, es decir, palabras vanas que no tienen sentido, no tienen mucho fundamento. Es mucha habladuría, mucha verborrea sin mucho fundamento. O sea, son personas que pueden hacer teología de una sola palabrita que salga en un versículo, o de algún tema en los que la Biblia de pronto no tenga la última palabra, y quizá haya ambigüedad, pero cuando hay ambigüedad en la Biblia, nosotros no estamos llamados a investigar esa ambigüedad, sino recibir lo que hay ahí. Ellos sí prefieren ir un paso más allá y tratar de construir un nuevo sistema teológico a través de esa palabrita. Por tanto, las palabras vacías tienen que ver con especulaciones y teorías. Sí, muy bonitas y todo, pero en última no nos llevan a nada. A nada. Lo segundo que Pablo tiene que decirnos es que lo que produce estas palabras son además profanas. Es decir, que tienen un origen no santo. No tienen un origen en Dios. Tienen es más bien un origen pagano. En las cartas pastorales usted pudo escuchar que Pablo usa las palabras mitos y leyendas propios de cuentos o creencias propias de las culturas paganas, ¿verdad? Es decir, que no tienen un origen claro en la palabra de Dios, o la pueden combinar con ciertas leyendas o historias fantásticas que hayan ocurrido por ahí. Pero en tercer lugar, dice que la falsa ciencia presenta objeciones o también argumentaciones contradictorias. Es decir, que presenta una argumentación que poco o nada tienen que ver con la enseñanza apostólica. Palabras de Pablo: no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor. Y eso es de suma importancia para tener en cuenta. Aquí me voy a detener un momentico. A la luz de la carta, nosotros vemos tres formas puntuales en las cuales la falsa enseñanza es contradictoria a los planes de Dios que son por fe. Y va a notar que las dos primeras distorsionan el plan de Dios que es por fe, porque van a poner en el hombre su responsabilidad de ganar el favor y el amor de Dios. Las dos primeras de estas formas de contradicción
van a hacerle creer al hombre que es su responsabilidad y su deber ganarse el favor de Dios. Las dos primeras. En el capítulo 1 vemos que la falsa enseñanza tergiversa el uso de la ley, proponiéndola como medio de salvación, cuando de ninguna manera la ley es medio de salvación. La ley, como lo predicamos, nuestras primeras predicaciones, tiene el propósito de mostrarnos lo incapaces que estamos de llegar a cumplir o estar a la altura de los estándares de Dios y por ende necesitar un Salvador. También te harán creer que de pronto tú tienes que ser de determinada etnia o cultura para ser un verdadero creyente, en este caso ser un judío. Y se ha levantado ya por muchos años esta famosa secta de raíces hebreas de la fe que te están diciendo que para ser un verdadero cristiano tienes que guardar todas las fiestas. Tienes que guardar todas las fiestas porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, volvernos a unir al pueblo judío. Mucho cuidado. En el Evangelio no hay ni hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni bárbaro. No hay ningún tipo de separación para ser parte del pueblo de Dios, porque nuestra paz es Cristo Jesús. Paz lograda por su bendita sangre. En segundo lugar, estas nuevas reglas van a intentar restringir la libertad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, en Timoteo 4 se nos habló de que iban a prohibir comer y abstenernos de ciertos alimentos y de casarse. Es decir, que te van a prohibir cosas según sus propios criterios, aún tergiversando la propia Biblia por ello, y te lo harán creer porque son poseedores de una nueva revelación. Como estuve allí en el monte con Dios, como escuché esta nueva revelación, entonces tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y dejar de hacer aquello. Mucho cuidado, porque nuevas revelaciones no hay. Nuevas revelaciones no hay. Bueno, en tercer lugar, te van a hacer ver la fe como medio de riqueza material y económica, como medio para alcanzar la prosperidad, la salud, el bienestar, el éxito laboral, en la carrera, en las relaciones. Harán que tu esperanza sea cualquier cosa menos Dios. Te desviarán de la verdadera esperanza. Dios es la verdadera esperanza del creyente. Juan Camilo nos lo predicó hace 8 días. La verdadera riqueza y esperanza del hombre es Él, porque es el único Dios verdadero, majestuoso, glorioso, que se ha dado a conocer en Jesús. La falsa enseñanza te va a desviar de eso y te hará ver a Jesús no como el fin mismo de tu mirada, sino como el medio para alcanzar lo que quieres. Mucho cuidado. Si tú puedes identificar alguno de estos 3 elementos en una enseñanza o predicador, prende luces y arranca de ahí. Mantente a una distancia segura. Ahora, hay además otra forma de evitar la falsa enseñanza y es viviendo de una manera contraria a esta. Acuérdense que el evangelio en sí mismo implica una forma de vivir. Como Pablo le recuerda a Timoteo y como lo titulamos en esta serie, ¿se acuerda cómo se llama esta serie? ¿Cómo qué? ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? La forma en que vivimos importa mucho, porque respalda lo que creemos. Muestra de forma visible y práctica cómo es que el Señor gobierna sobre nuestro pensar, sobre nuestro sentir, sobre nuestro actuar, cómo es que nos relacionamos, la manera en que entendemos nuestros roles como hombres y mujeres, cómo es que debemos entender el liderazgo y quiénes han de ser los que nos gobiernen. ¿Cómo debemos entender la ayuda al necesitado? ¿Cómo debemos manejar nuestras riquezas? ¿Cómo debemos relacionarnos con el mundo alrededor? Es una forma de combatir la falsa enseñanza. Porque esta falsa enseñanza, si es falsa enseñanza, es producida por hombres falsos. Si es profana, es porque es producida por hombres profanos, no santos. Somos llamados entonces a guardar el precioso evangelio de Jesús
evitando todo lo que está en contra de él, hermanos, por una razón muy sencilla, y ese es nuestro tercer punto. ¿Por qué hemos de guardar el evangelio y evitar la falsa enseñanza? Versículo 21. La cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Tan sencillo y claro como eso, pero a su vez tan sumamente peligroso. El verbo usado aquí como desviarse solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y las 3 veces que aparece solamente en las cartas pastorales. Pablo solamente lo usa en Timoteo y 2 de ellas aquí mismo en esta carta. Y tiene que ver con, miren con qué tiene que ver con perder el rumbo, errar en el blanco o descarriarse. Pero Pablo, alrededor de la carta o de las cartas, ha usado diferentes maneras o sinónimos para expresar que lo que está en juego aquí es que podemos perder el norte hacia el cual vamos. Miren, yo le enumero algunas. Dice que algunos se han desviado de la fe apartándose a una vana palabrería. Algunos han rechazado la fe y naufragaron en cuanto a ella. Una señal de los tiempos finales es que algunos se apartarán de la fe. Otro es que algunas vidas se han apartado para seguir a Satanás. Otro es que aquellas personas que escuchan falsas enseñanzas tienen sus oídos apartados de la verdad. Incluso Pablo da nombres propios en las pastorales. Ha dado a Himeneo y Alejandro, pero en segunda de Timoteo utiliza a Figelo, a Hermógenes y además. Y dice que en su último juicio todos lo abandonaron. Dice que los dados a las palabras vacías y profanas conducirán más y más a la impiedad. Dice que los falsos maestros trastornan la fe de muchos y la fe de familias enteras. ¿Por qué hemos de guardar el evangelio? Evitando las falsas enseñanzas, porque eso es lo que hacen. Nos van a hacer perder el rumbo. ¿Alguna vez has querido llegar a un lugar y por estar escuchando diferentes instrucciones equivocadas has terminado en otro? ¿Te ha pasado? Que de pronto ibas para San Antonio de Pereira y terminaste en San Antonio de Prado. A mí sí. Por estar escuchando Waze. No. Bueno. De falsa enseñanza en falsa enseñanza, de instrucción en instrucción, un poquito de un poquito de aquel, un poquito de no sé qué, una conferencia aquí, un reel acá, un video acá, una prédica allá, y puedes terminar bien lejos de Jesús, pensando que ibas por buen camino. Así que tenemos una encomienda, y es guardar el evangelio. ¿Cómo? Evitando todo lo que tenga que ver con la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque representa el peligro de desviarnos del camino correcto. Ahora, punto 4. ¿Qué necesitamos para cumplir con esta encomienda? ¿Qué es lo que necesitamos para ello? Final del versículo 21. La gracia de Dios sea con ustedes. Recordemos que en 2 de Timoteo, ese capítulo 2, Pablo cita que Dios es poderoso para guardar su depósito. Inmediatamente le dice a Timoteo que debe guardar el depósito por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Pero hay un pasaje en particular muy relacionado con 1 Timoteo también, y es Hechos 20, verso 28, en el cual Pablo encomienda a los ancianos de Éfeso, de quienes se está despidiendo, y a quienes les ha advertido que dentro de ellos vendrán lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. A esos ancianos Pablo, ¿qué? Los está encomendando a la palabra a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder de sostenerlos
firmes hasta el fin. Necesitamos la gracia de Jesús para esto. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha provisto de su espíritu y de su poder, así que podemos clamar por Él. El esfuerzo que se requiere para permanecer de pie y no desviarnos es la gracia, un teólogo la llama la gracia empoderadora de Jesús, la que hace posible que yo pueda luchar y batallar. Así que vamos a tener que ir constantemente al trono de la gracia para recibir de ese trono el socorro y ayuda oportuna, porque la tentación es mucha. Miren qué frágiles somos para desviarnos. Somos muy frágiles. Necesitamos mirar a Cristo, necesitamos mirarlo constantemente para poder llevar a cabo la encomienda. Pero la gracia de Dios, hermanos, también nos ha provisto de dones y regalos maravillosos de los que podemos echar mano. Algunos de ellos: la edificación de la iglesia. Y en la edificación de la iglesia yo quiero invitarlos a participar de una nueva temporada de Crecer, nuestro centro o nuestro programa de formación en discipulado, para que todos crezcamos a la luz de la verdad. Las personas que estuvieron en Crecer el semestre pasado, creo que todas están amando a Jesús de una manera tan distinta y mejor, precisamente por el poder de su palabra y la enseñanza que los empieza a guardar. También de manera individual vas a tener que pasar tiempo recordándote el Evangelio y relacionándote con Jesús. Este servidor les va a mandar por medio de Gigi al grupo de toda la iglesia un PDF que hice con mi amado compañero de trabajo por años, Juan José Correa, de cómo estar centrado en el Evangelio. Entonces hay una cantidad de textos que hemos recopilado de la Escritura y hay también una cantidad de literatura con la que tú puedes ayudarte a recordarte el Evangelio. He caminado con un hermano de aquí de la iglesia desde que llegué ya por más de 7 meses y he visto la renovación de las buenas nuevas que ha hecho en su vida. Un hombre que ha estado muchos años en la fe, pero que había perdido el gozo de su salvación, que había perdido aquello que conmueve y que hace que uno pueda levantar las manos en alabanza. Necesitamos vivir centrados en el Evangelio. Yo les voy a mandar ese PDF. Y si usted también puede levantar la mano a uno de nosotros, a David, a Harold, a Juanca, a Felipe, a mí. Si quieren aprender a tener un tiempo mejor con Jesús y no saben hacer un devocional, pueden acercarse a nosotros, les vamos a ayudar. Y yo sé que esto que voy a decir de pronto suena muy autoritario, pero no, hay que decirlo. Tú también te puedes acercar a nosotros y preguntarnos si aquello, esto lo hizo una hermana hace un tiempo también, si aquello de lo que te estás alimentando en redes, televisión, música, radio, blogs, libros, conferencias y amistades es realmente doctrina saludable y tomar la decisión de evitarlos. Eso lo puedes hacer. Decir, pastor, es que yo no sé tanta Biblia como usted, pero venga, ayúdeme, ¿esto sí está bien o no? Y humildemente aceptar si está bien o no, ¿no le parece? Otra forma es estar en misión, porque se nos ha entregado un evangelio que otros tienen que escuchar. Es una de nuestras prácticas como Redil Gracia y Verdad, anunciar. Tú no sabes el gozo tan inmenso que trae al corazón ver cuando se comparte el evangelio y otros empiezan a creerlo. Es maravilloso. Pero también es sumamente renovador compartirlo constantemente, porque te está recordando la esperanza que te salvó a ti y te va a conmover continuamente. Pero quizá hay personas aquí que apenas están conociendo de esta fe, que no dirían soy un creyente completamente o no soy un cristiano. La falsa enseñanza se presenta a sí misma como poseedora de conocimiento. Y nosotros queremos que ustedes sepan que la iglesia
existe para que personas como tú lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Sí, porque la verdad no es un concepto. La verdad es una persona, es Dios y todo lo que proviene de Él. Y el verdadero conocimiento de Dios se adquiere cuando vas a la fuente primera que te lo da a conocer, que es Jesús. Es solamente conociendo a Jesús por medio de su palabra que tú realmente vas a conocer a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma, porque Jesús fue la única persona en esta tierra capaz de afirmar inequivocadamente que quien venía a Él iba a ir a Dios, porque solo Él, que es su Hijo, es el único que lo conoce y lo puede dar a conocer. Jesucristo, hermanos, es el fin de toda especulación espiritual, y si quieres conocerlo, estaremos encantados de ayudarte a conocerlo. No desaproveches esta oportunidad mientras vives. Después de eso, no te puedo garantizar nada. ¿Con qué te quedas hoy, iglesia? Oh, iglesia, ¿vas a guardar esta encomienda? Oh, iglesia, ¿te vas a esforzar? Yo me voy a esforzar por ustedes. Hasta que pierda mi último respiro, lo haré. E insistiré en todo el liderazgo en que no nos cansemos de guardar esta encomienda. No tenemos otra. Se trata de la vida eterna, hermanos. Se trata de la vida eterna o de la perdición eterna, y no nos vamos a cansar. Aun cuando me falten fuerzas, sé que el Espíritu Santo en nosotros guardará este tesoro. ¿Lo vas a guardar tu iglesia? Oh, iglesia. Oremos. Señor, tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso y no eres tan loco. Porque nos diste todo lo que necesitábamos para esta encomienda. Nos lo diste. Ya te hemos pedido de antemano perdón por no guardar a veces bien la encomienda, por estar deseosos de mucho conocimiento que nada o poco tiene que ver con tu palabra. Pero queremos, Señor, yo sé que nuestra iglesia lo quiere, nosotros lo queremos. Anhelamos ese poder, Señor. Anhelamos evitar todo lo que esté en contra del conocimiento de Cristo y llevarlo cautivo. Anhelamos vivir una vida de piedad, una vida que sabe cómo conducirse en la casa de Dios, a fin de que cualquiera que venga vea y diga: wow, así es que gobierna Dios. Anhelamos ser la verdadera casa, la asamblea del Dios vivo. Señor, si tú nos estás haciendo ese llamado, Señor, entonces vamos a necesitar tu Espíritu Santo, vamos a necesitar tu gracia en nosotros, porque no será posible, es muy fácil desviarse. Y no lo digo porque hayan otras falsas enseñanzas que nos puedan desviar, sino que nosotros mismos somos inertes, tenemos esa tendencia a desviarnos, a negociar un domingo, a negociar un curso, a negociar un discipulado, a darle largas a cosas que tú nos pides de nosotros y después terminar bien estrelladitos. Señor, fortalece estos músculos espirituales que necesitan pelear por defender ese título, el título de tu salvación gloriosa y hermosa. Fortalece las piernas cansadas y caídas.
Trae el gozo nuevamente de tu salvación a quienes llevan quizá mucho tiempo y lo han perdido, y a quienes te están conociendo apenas. Tráelo, Señor, de una vez por todas, de tal manera que te abracen y se aferren a ti. Todo eso te lo pido, Señor, y ahora que vamos a tomar la cena del Señor, te rogamos que ahora al tomarla nos recuerdes que ese alimento que tomamos es nuestro poder para llevar a cabo la encomienda. Hoy alzamos juntos ese galardón llamado salvación, diciendo: somos el pueblo. Solo en Jesús está nuestra fe, solo en Él está nuestra esperanza. Ningún poder, ningún afán de Él nos arrebatará y nos sostendrá hasta el fin. Así te lo oramos en Cristo Jesús. Amén.